En 1870, dos amigos siguieron un sendero que no figuraba en ningún mapa. Entraron por curiosidad, salieron por miedo. En el medio encontraron oro, mucho oro. Suficiente para comprar países, dicen. Pero también encontraron algo más, algo que no pertenece a ningún hombre. Si te gusta lo extraño, oscuro y misterioso, contame. Vos volverías a ese sendero. Amanecía sobre el Alto Paraná cuando Francisco Paco Lemus, un correntino flaco y testarudo, apuraba su caballo junto a una tropa de 12 hombres. Los había contratado Lázaro Fraga, comerciante de Porto Alegre con fama de cerrar tratos sin temblor en la mano. Si encuentran oro, yo pongo la mina. Ustedes se llevan una parte. Simple, tentador, pero la selva no entiende de contratos. Después de semanas de mosquitos, barro y silencio, ni una chispa de metal. Se hablaba poco, se sospechaba mucho, y se dormía con un ojo abierto, por si el vecino despertaba rico. Esa mañana, Paco iba a la cola. Miraba más el monte que el río, y fue entonces cuando lo vio. Un hilo de tierra entrando en las tacuaras, delgado, serpenteante, imposible de notar para el que solo mira el agua. Un sendero sin dueño. Giró las riendas y buscó con la mirada a su compadre, Juan el Ñandú Cabrera. Alto, fibroso, caminaba como si el suelo le perteneciera. Con una seña corta Paco le dijo todo. Entremos. El resto siguió de largo. Nadie preguntó. Nadie se despidió. Al internarse los árboles cerraron el cielo. El aire cambió. A Paco le pareció escuchar pasos coincidiendo con los propios, medio segundo después. Eco de la selva, pensó. Ñandú, más sensible. Frunció el ceño. ¿Escuchaste? Nada, mintió Paco. Y siguieron. El sendero se sentía vivo. No guiaba, llamaba. Tras horas, la trocha desembocó en un arroyo claro que cortaba el monte con una cinta de vidrio. Bajaron, buscaron sombra y llenaron las cantimploras. Paco metió la mano y entonces lo vio. Pepitas de oro, de un amarillo imposible, reposando entre las piedras como si estuvieran esperando. El corazón le golpeó en la garganta. Señaló el agua. Ñandú se quedó quieto, como si ese brillo lo inmovilizara y sedujera a la vez. Ya no hablaban. Corrían arroyo arriba, y a cada paso, más oro. Pequeños hilos, granos, escamas. El lecho se volvía una promesa. La confirmación estuvo en una cornisa de basalto. Allí, el arroyo caía por una pequeña repisa, y en la roca oscura salían vetas. Filones amarillos que cruzaban la piedra como venas expuestas. No eran restos arrastrados. Era la fuente. Se abrazaron, gritaron, y se callaron de golpe. La alegría encendió otra cosa, el dilema. Por contrato, debían avisar a Fraga. Recibirían una parte menor, sí, pero segura. O podían callar, trazar marcas secretas, volver con bolsas discretas. De a poco, toda una vida de riqueza silenciosa. Armaron campamento en un claro cercano. Dormimos, mañana decidimos. Sonó razonable. No lo era. Mientras Ñandú buscaba leña, Paco empezó a oír susurros. No una voz, muchas, como conversación de gente escondida tras los guatambúes. Miraba y no había nadie. Se dijo que era el viento en las hojas. La explicación alcanzó por un minuto. De noche, comieron raciones, bebieron poco y hablaron del oro. Paco fue al hueso. Si avisamos, Fraga se queda con todo. Nos larga unas migas y listo. Ñandú miró al fuego. Pensó en sus viejos, en su rancho, en su palabra. Prefiero ser pobre y dormir, dijo, que rico y podrido. Las frases se endurecieron. La voz subió. En un punto, ya no discutían sobre oro. Discutían sobre lo que eran. Ñandú, agotado, se metió en la carpa. Paco quedó junto al fuego, rumiando como un toro en sombra. Los ronquidos del amigo, prolongados, inocentes, le taladraban la culpa, y también la bronca. Y entonces, algo se movió dentro de Paco. No un pensamiento, un impulso. Caminó hasta el hacha, la tomó, volvió a la carpa.
No recuerda la distancia entre levantar y bajar la hoja. Recuerda el silencio. Pasaron segundos. O una vida. Y se oyó un gemido. Bajo. Gutural. Desde la carpa. Era imposible. Pero estaba ahí. Llegó más cerca. Y entonces volvieron los susurros del día, ahora claros, articulados. Lo que hiciste se paga, Paco. La selva entera pareció contener el aire, hasta que un grito humano, fino, prolongado, demasiado humano, rasgó la noche. Paco saltó al caballo. Huyó sin apagar el fuego, sin mirar atrás, con las voces pegadas a la nuca. Galopó hasta que la línea oscura de árboles se dio ante las primeras casas de San Ignacio. Allí, todo cayó, como si algo no pudiera cruzar. Amaneció sentado en la escalinata de una capilla blanca. El padre Esteban abrió y lo encontró pálido, con ojos de noche entera. Paco confesó sin rodeos. El hallazgo, la pelea, el hacha, el fantasma de Ñandú siguiéndolo hasta el pueblo. El sacerdote oyó primero locura, oyó delito, y sin querer, oyó oro. Algo oscuro le nació en el pecho. No era solo curiosidad, era deseo. «Hijo», dijo con voz mansa, «andate unos días, yo voy a darle tierra a tu amigo, eso aplacará su espíritu». Paco lo abrazó. Se fue agradecido. El padre Esteban envió entonces a su compadre, Joaquín Medina, vaqueano de monte. Siguieron el sendero flaco como se sigue la marca de un cuchillo en la madera. Al llegar al claro, la carpa seguía en pie. El hacha también. El cuerpo de Ñandú, quieto. Los susurros, no. Joaquín cavó. Con cada palada, los murmullos subían. Se hacían nítidos, como si hablaran de él. Aceleró, bajó el cuerpo, lo cubrió y amontonó 2 piedras grandes a modo de cruz. Deber cumplido. Falta el oro, pensó. Bajó al arroyo. Risa, fina, aguda, cercana. 3 veces. Nadie. Coordinó el pulso, quiso ponerse racional. Pájaros. Pero el cuerpo no le obedeció. Subió al caballo y volvió al pueblo. 2 días de vino después, Joaquín estaba muerto. Intoxicación. Nadie lo veló como se debe. El padre Esteban, sin duelo, regresó solo al sendero, empujado por un afán que ya no parecía humano. Pero un incendio reciente había borrado la entrada. Troncos negros, humo tibio, ruta cerrada. La noticia corrió como rumor de taberna, oro en el monte. Lázaro Fraga, el financista, vino en persona. Contrató guías, rearmó la expedición, escuchó lo que quiso, pepitas, vetas, cornisa. También escuchó fantasmas. No le importaron. El primer guía murió de fiebres en el camino. El segundo se quebró una pierna entre raíces y juró haber sentido una mano empujándolo. El tercero llegó a la mitad del sendero, entró en pánico y volvió gritando que un hombre sin rostro lo había llamado por su nombre. Fraga insistió 30 años. Anotó, dibujó, comparó estaciones y crecidas del Paraná. Cambió de campamento como quien cambia de sombra. En su última carta, escrita de madrugada, dijo haber encontrado la veta. Hablaba de una marca en forma de yaguareté en una piedra, de un remanso con un árbol torcido como brazo. Mañana vuelvo con peones y herramientas. Cierra. Esa noche, su casilla ardió. El fuego empezó solo, dijeron. Nadie vio a nadie. Murió adentro, abrazado a un cuaderno que se hizo ceniza. La carta quedó porque ya estaba en camino. La mina, otra vez, quedó en nadie. Desde entonces, cuando la zafra yerbatera se corta y la neblina baja, en los ranchos se repiten 2 cosas: que la mina existe y que no está sola, que Ñandú cuida algo que no le pertenece a ningún vivo. Los años sumaron 3 historias que nunca entraron en papeles, pero todos conocen. La del maestro. Un docente de Posadas, lector de mapas viejos, reconstruyó la ruta con paciencia de hormiga. Encontró el sendero fantasma tras un verano seco. Dejó marcas con cintas rojas cada 100 pasos. Al regreso, no había cintas. No cortadas, no estaban.
Dijo haber sentido 2 personas detrás de él todo el tiempo. Al llegar al arroyo, decidió no probar suerte. Se volvió con los ojos en la nuca. Desde ese día, no pudo dormir sin poner una silla trabando la puerta. Vivió mucho, pero nunca volvió a dar clase. La de la niña. Hija de colonos. Se perdió jugando con una perrita. 3 horas desaparecida. La encontraron en el borde del monte, quieta, mirando el vacío. Dijo que un señor alto con una pluma de ñandú en el sombrero la había llevado por un camino que no estaba. Le había dado agua con gusto a piedra y le había dicho: «Tu mamá te llama, volvé». Nadie en el pueblo usaba pluma de ñandú hacía décadas. La del prefecto, guardia de costa curtido, descreído. Persiguió contrabandistas por esa zona. Una noche se internó con 2 colimbas, siguiendo faroles que se apagaban y encendían solos entre el arbolado. Uno de los colimbas se detuvo, sacó el sombrero y murmuró: «Perdón, ñandú». El prefecto lo sacudió. «¿Qué decís, mocoso?». El chico no recordaba nada. A la semana, el prefecto pidió traslado. Nadie llegó a la veta. Nadie murió buscando, salvo los que empiezan a escuchar. Primero susurros, después risa. Por último, su nombre. En cada mesa la discusión se repite. ¿Hay maldición en la selva o hay culpa en nosotros? Los viejos de San Ignacio dicen que la tierra recuerda lo que tiene sangre, que los lugares toman forma de lo que allí se hizo, que si vendiste a tu amigo por oro, el aire mismo aprende tu nombre y te lo devuelve cuando otro quiere repetir la historia. Los ingenieros que llegaron con cascos blancos y maquinaria hablan de gases, de sonidos refractados, de sugestión. Trajeron radares, geófonos, drones. Se perdieron igual. Un topógrafo juró haber visto huellas frescas de 2 hombres en fila en un trecho arcilloso del sendero, aunque no había ido con nadie. La primera marca era honda, pesada. La segunda, más larga, ligera. La vieja Angie, que vende chipas en la ruta, solo dijo: «Paco y ñandú caminan todavía. Uno se arrepiente, el otro cuida». La selva no explica, solo repite. A veces, para entender un relato, hay que volver a caminarlo. Imaginemos el regreso, el mismo sendero, el mismo aire, el mismo arroyito con el borde de basalto. ¿Está la veta? ¿Brilla el oro? Tal vez sí, tal vez no. Depende de quién mire, dicen. De día el lugar es hermoso. Mariposas, helechos, sombra fresca. De noche todo se comprime. La luna no entra. La humedad sube. Y si cerrás los ojos, podés escuchar, no palabras, intenciones. Alguien pide perdón. Alguien dice no. Alguien advierte. Y una risa que no termina de ser risa. Si dejas una piedra grande sobre otra, al volver, no están. Si colgas un trapo rojo, al día siguiente cuelga otro de otro color, hecho con tela que no es tuya. Si te arrodillas a mirar el agua y crees ver dorado, no metas la mano de golpe. Espera, contá hasta 30. Si a los 30 sigue brillando, no toques. Si se apaga, date vuelta y andate. No preguntes por qué. Los de acá lo hacen así. Hay un modo de entender estas cosas que no pasa por resolver, sino por respetar. Tal vez la mina exista. Tal vez no. Tal vez exista solo cuando hay codicia. Tal vez el oro se asoma a los que llegan con hambre y se esconde a los que llegan con sed. ¿Sed de qué? De perdón, quizá. Dicen que una vez, solo una, un hombre llegó solo. Llevaba flores. Dejó el hacha a la vista, pero lejos. Pidió disculpas en voz alta, por otro. Nombró a Paco y a ñandú y dijo: «Lo que pasó no alcanza a los que vienen». Estuvo un rato sin hacer nada. El agua brilló. Se fue sin tocar nada. Al volver, ya no supo el camino. Lo que encontró después fue paz. Y no volvió a buscar. Tal vez de eso se trata. Algunas cosas no pertenecen. No a vos, no a mí, a nadie. Hoy, si vas a San Ignacio y preguntas por el sendero del Yaguareté, algunos viejos te miran largo y te cambian de tema.
Otros te mandan a las ruinas jesuíticas o al río. Hay uno que te da una indicación absurda. Seguí al perro que no tengas. Nadie se ríe. Nadie te acompaña. Cada tanto, algún turista curioso vuelve con una foto movida entre árboles. Un rastro claro que se oscurece 2 pasos después. Otros vuelven con nada y con todo. El recuerdo de haber estado a punto de dar un paso. Y no darlo. A veces, elegir no entrar es lo más extraño, oscuro y misterioso que nos puede pasar. La historia del oro del Yaguareté no trata de oro. Trata de lealtad, culpa y límites. Lo que haces resuena. A veces en tu conciencia, a veces en la selva. Hasta hoy, nadie volvió a encontrar esa veta y vivir para contarlo. Si alguna vez ves un sendero que no estaba, pénsalo 2 veces. Si te gustó esta crónica, deja tu like, suscríbete y contame en los comentarios. ¿Volverías a entrar si te prometen oro? Nos vemos la próxima semana con otra historia extraña, oscura y misteriosa.